Bueno, ya con la introducción ya no ya no presentas al equipo. Por favor, Jordi. Claro, continuamos entonces con el eje argumentativo sobre el cual nos basamos nosotros, el equipo a favor. En este debate se hablará sobre la implementación de una ley para el control de la natalidad de México. El control de la natalidad se refiere a la regulación de embarazos o bien la planificación familiar de la población. El control de la natalidad tiene el fin de que los habitantes puedan tener una mejor calidad de vida, debido a que un exceso de población en el país puede generar problemas económicos, ecológicos y sociales. Por ello, buscamos defender la postura a favor del control de la natalidad como una ley, ya que evitaría gran cantidad de problemas a nivel nacional, pues el exceso de población generaría un impacto negativo para el país. Empecemos tomando en consideración el hecho de que la población en México ha aumentado en casi 30 millones de habitantes desde el año 2000, al pasar de 97 millones a 126 millones, según datos de la última encuesta nacional realizada en 2020 por el INEGI, las cuales son cifras alarmantes. Bien. Equipo en contra, por favor. Su introducción. ¿Le puedes cambiar a Jordi, por favor? Oh. Según datos de la ONU, se prevé que la población mundial aumentará en 200 millones de personas para el 2050. Filósofos y pensadores como Malthus y sus contemporáneos hablan de los problemas que implican la sobrepoblación y aseguran que es preciso instaurar políticas antinatalistas para sobrellevar dichos problemas. Sin embargo, consideramos que el impacto en el contexto económico y social se vería afectado negativamente si se aplican leyes de control, puesto que esas representan la violación a los derechos humanos y abuso de poder. Por este motivo, estamos en contra de un control político autoritario de la natalidad, que perjudica a la nación. En ese debate hablaremos acerca del por qué no es adecuada una ley de control de natalidad en México, y para ello se presentarán argumentos en contra de las leyes de control, como la violación de derechos humanos y autoritarismo legislativo, problemas sociales y económicos, entre otros. Por otra parte, se presentará una alternativa que ayude al control de la natalidad sin que atente a la dignidad humana. Con todo esto, el equipo busca defender su postura en contra de las leyes para el control de la natalidad, pues no se halla un beneficio real para la solución de problemas sociales ni económicos que implique el crecimiento poblacional. Muchas gracias. Bien, argumento uno. Equipo a favor. Bueno, nuestro primer eje va a ser el ecológico y bueno, nuestro argumento uno es sobre las crisis ecológicas. Las crisis ecológicas en el mundo van en aumento. De acuerdo con un nuevo estudio realizado en 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el año 2018 llegaron cerca de 8 millones de toneladas de plástico al mar, mientras que al año anterior llegaron 6 toneladas. Por otro lado, en el año 2019, la temperatura promedio del planeta fue de 1,8 grados Fahrenheit, 0,98 grados Celsius más cálido que la temperatura de los años anteriores, según la NASA. Esto sin mencionar otras crisis ecológicas como las sequías y falta de agua, como es el caso de México, la extinción masiva de animales, la sobrepesca en nuestros mares, el declive de los insectos en algunas regiones, como el noroeste de Alemania, el uso excesivo de pesticidas, la gran destrucción de los bosques mundiales. Ejemplo de ello son los devastadores incendios forestales en Australia en el año 2020 y por supuesto las enfermedades, crisis que por cierto amenazan a la sociedad. Un ejemplo claro de ello es el COVID-19. Con esto podemos demostrar el enorme daño ambiental que está generando el exceso de la población. Por lo tanto, una ley que promueve el control de la natalidad generaría una población más pequeña que reduciría la basura generada, las emisiones de carbono, la deforestación, la sobrepesca y evitaría un sinfín de problemas ecológicos que si bien no se pueden detener, se pueden reducir, generando beneficios considerables para el medio ambiente. Bien. Equipo en contra, ¿desea replicar? ¿O pasa al siguiente argumento? Si mi equipo no piensa lo contrario, nos reservamos la contestación porque más adelante tenemos un argumento sobre este mismo tema ecológico. Entonces creo que pasamos al primer argumento. Al primer argumento. Vamos, equipo en contra. ¿Puedes pasar a la siguiente, porfa? Bueno, un reciente estudio publicado por la Asociación de Emprendedores Founders Pledge en 2019 asegura que tener hijos no es perjudicial para el cambio climático,
pues según sus cálculos, a medida que las políticas gubernamentales conduzcan a la sociedad a futuros hijos y nietos del planeta se mitigará. Además, dicha asociación sostiene que está aumentando el compromiso de los gobiernos por crear un mercado del CO2 que permita poner coto a la industria y descarbonizar la economía. Esto se demuestra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible visibles en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 que propone la ONU, donde se involucra tanto el Objetivo 7, energía asequible y no contaminable, el Objetivo número 12, el Objetivo 13, el 14 y paralelamente el Objetivo 15, que tiene que ver sobre la vida submarina y vida en de los ecosistemas terrestres. Todos estos enfocados en reducir la contaminación desde diferentes perspectivas para el año 2030. Gracias a este compromiso es que se demuestra que es innecesario limitar autoritariamente la natalidad por una razón medioambiental, pues se comprueba que las futuras generaciones desarrollarán e implementarán una vida sostenible. Bien. ¿Equipo a favor desea replicar? Yo sí. Bueno, esto que mencionan en un gobierno como el del presidente Joe Biden con compromisos medioambientales podría funcionar. Sin embargo, nuestro país desgraciadamente no cuenta con políticas con compromisos medioambientales, como por ejemplo la política energética de AMLO, que acelera el cambio climático y cierra el paso a las energías renovables. Es inaceptable usar petróleo altamente contaminante para producir electricidad. Entonces, pues básicamente nuestro país no forma parte de esos países que buscan frenar el cambio climático. ¿Equipo en contra desea replicar? Encontramos el valor de tu punto. Sin embargo, México se encuentra anexado al Tratado de París, el cual muchos sabemos aquí, que es el tratado más importante acerca de sostenibilidad mundial. Entonces, aunque vaya en contra de las políticas nacionales, el país tiene que seguir con los lineamientos que ese tratado dictan. Además, de acuerdo a la WWF, debido a la velocidad y cantidad con la que consumimos recursos naturales, para el año 2050 necesitaríamos el equivalente a 2 planetas Tierra para satisfacer las necesidades de todos los habitantes. Si consideramos el constante crecimiento de la población, es evidente que los recursos tardarán mucho más en renovarse que a la velocidad en la que utilizamos y nos reproducimos. ¿Equipo a favor desea replicar? No. Bien. Entonces, equipo en contra, ya está. Argumento no, equipo a favor, argumento 2. El segundo argumento es el constante crecimiento del desempleo y esto viene de la mano con el constante crecimiento de la población y esto conlleva un interrumpido aumento de la tasa anual de desempleo dado que hay una alta oferta de trabajadores para la economía formal que lidian con una demanda realmente limitada de puestos de trabajo. De hecho, según el INEGI, la tasa nacional de desempleo en México ha ido aumentando con el paso de los años. En específico, de 2019 a 2020 aumentó un 2.2% y de 2020 a 2021 se especula que aumente un 4.5% gracias a la pandemia y el constante crecimiento poblacional. Lamentablemente, las consecuencias de la falta de trabajo es el aumento de la pobreza dentro del país, también un aumento potencial de la criminalidad y revueltas sociales constantes. Por lo tanto, la empleabilidad en México va en desacorde al crecimiento poblacional, dándonos como resultado más daños colaterales que tenemos que pagar los que residimos en este país. Bien. Romina, ¿desea replicar equipo en contra? Quisiera replicar algo breve, ya que abordaremos esto más adelante, pero ciertamente si hay un control de natalidad y se reduce la población que nace, prontamente la población joven que tiene la fuerza de trabajo y pues, capacidad de producción se vería muy reducida. Entonces, aunque por un momento podrían ser suficientes los empleos que cubran esos nacidos, después de un tiempo mayor ya no serían suficientes las personas que hay para cubrir todos los empleos que existirían en ese caso, y los países se verían debilitados en su capacidad de trabajo.
Equipo a favor, ¿desea replicar? Sí, bueno, tomando en cuenta que si bien va a disminuir la fuerza de trabajo, se podría decir, pues de la misma manera va a disminuir la demanda que exista pues en el mercado de la industria mexicana para cualquier sector, porque pues no van a estar naciendo más personas, entonces la demanda pues no va a estar incrementando y puede que sí, que llegue a haber un momento en el que la fuerza de trabajo tenga una edad mayor a la promedio que tenemos en este momento, pero eso no significa que no podamos abastecer los productos o las necesidades que se lleguen a tener dentro del país. Bien. Argumento 2, equipo a favor. En contra. En contra, perdón, sí. Argumento 2, equipo en contra. El control de natalidad como una ley regulada por el gobierno representa un acto de autoritarismo en todas las sociedades, como por ejemplo la política del hijo único en China, donde se recibían multas excesivas a las parejas que la infringen. Esto es evidentemente un acto de autoritarismo, ya que se sobrepone a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más específicamente el derecho a la libertad como atributo de la voluntad humana, donde se declara que cada individuo tiene el derecho de obrar por decisión propia mientras actúe dentro de lo permitido. Por lo que querer interferir e imponer sobre esta decisión representa un acto de abuso de poder y por ende es autoritario. Por lo tanto, la implementación de una ley no debería ser considerado como el medio más adecuado para el control de la natalidad. A su vez, las políticas de control tienen una carga discriminatoria y sexista, que, como se mencionó, atenta contra los derechos humanos. Debido a la forma en la que se han llevado a cabo en algunos países, se ha observado que un control de natalidad tiene mayores medidas a la población de escasos recursos. Y tal es el caso de las esterilizaciones en India, donde según el artículo The Sterilization War in India That Never Stops, el 85% del presupuesto para la planificación familiar se invierte en esterilizaciones, en su mayoría para la población de escasos recursos, sin ninguna justificación para que sea este sector el que recibe mayores medidas. A su vez, para que se hagan una idea de los números, entre el 2013 y 2014 se realizaron 4 millones de esterilizaciones, de las cuales solamente 100.000 se aplicaron a hombres. Datos como estos nos hacen preguntarnos por qué solo el 2.5% de las esterilizaciones se realizaron a hombres, si son ellos los que tienen una mayor posibilidad de embarazar a más de una mujer, mientras que ellas no podrían dar a luz más niños durante todo el periodo del embarazo. Hechos como los presentados nos muestran la discriminación y sexismo que existe en un control de natalidad controlado por el gobierno, y es por esto que no debe ser tomada en cuenta como la solución para establecer un control de la natalidad. Bien. Equipo a favor, ¿desea replicar? Pues entendemos su punto. Sin embargo, el control de natalidad, sin importar el género, busca frenar el número de nacimientos en el país. El quién será quien llevará las medidas de control es un problema de educación y de responsabilidad social y no del gobierno, ya que el gobierno tiene una influencia pues apenas limitada en ese aspecto. Equipo en contra. Pues es que si no es el gobierno quien lleva el control, entonces ya no sería una ley. Por eso, y es lo que nosotros argumentamos, que no tiene que ser una ley, ya que podrían ser las propias personas las que tomen ese control por sí mismos. Si lo que ustedes argumentan es que exista una ley, tendría que ser el gobierno quien regula pues, las leyes, ya que no son las propias personas las que deciden sobre la Constitución, por ejemplo, la escriben. Son los poderes legislativos, ejecutivos. Sí, el gobierno es quien lleva el control de la natalidad. Sin embargo, quien llevará a cabo los límites, bueno, quién va a llevar la medida del control, eso pues ya no depende del gobierno, porque pues eso ya es más como de educación de las personas, de quién es quien decide llevar bueno, en este caso podrían ser como los dispositivos o la manera que decidan llevar. Bien. Tenemos una participación más de Romina. Adelante, Romina. Yo quiero agregar que un ejemplo claro de esto que están explicando es algo que sucedió en Perú
en el que justo se les imponía bajo diversos pretextos como las esterilizaciones quirúrgicas forzadas y que les nombraban voluntarias. Sin embargo, esto ocurrió en 1985. Realmente no sé, no escuché, no sé si comentaron mis compañeros ahorita que hablaron en qué época es esto de lo de India. Sin embargo, lo que vivió Perú fue en 1985 y en la actualidad ya están en existencia más de 10 organizaciones que se encargan de defender los derechos. Un ejemplo son como NISCOR y la Defensoría del Pueblo de Perú. Y pues en consecuencia no se pretende rechazar las políticas de control de natalidad al que la población debe tener acceso y que en todos sentidos se debería evitar la existencia de embarazos no deseados, lo que hoy afronta esta sociedad peruana, ¿no? En ese sentido, el componente educativo se vuelve pues una premisa fundamental para que los pobladores tengan la suficiente capacidad para tomar las decisiones en relación a su salud reproductiva. Bien. Igualmente, disculpen, quería agregar, tomando en cuenta lo que habías comentado acerca de, digamos, la parte de la discriminación que se hacía a la hora de tener control de la natalidad, donde casi todas las esterilizaciones se aplicaban en mujeres y no en hombres. Esto es una realidad que vivimos aquí en México. Si un hombre quiere ir a hacerse una vasectomía en el IMSS, no es de su posibilidad hacerlo, a menos que ya haya tenido hijos. Se supone que una vasectomía, pues, la intención es, pues, no tener hijos. Incluso si no has tenido hijos, no, digamos, no hay como un argumento lo suficientemente esencial para que una organización pública como lo es el IMSS te diga, no, pues es que no te podemos aplicar una vasectomía porque no has tenido hijos aún, ¿no? Si se supone que esa es la intención con la que va la gente. Y hacer este procedimiento por parte de un hospital privado, pues el costo se elevaría muchísimo más y no es algo que la población promedio pueda sustentar. Bien, vamos al argumento 3, equipo a favor. Bueno, el argumento 2 es sobre los servicios básicos y básicamente el crecimiento excesivo de la población demanda la construcción de nuevos hogares y también requiere un mayor abastecimiento de servicios básicos, como son el transporte e infraestructura vial, un mayor abastecimiento de servicios como el agua y la luz, el crecimiento de centros de asistencia y salud social pública disponibles para toda la población y, por supuesto, la rápida creación de escuelas. En 2020 contaba con 232.786 escuelas, donde 198.000 eran públicas, según el secretario de Educación Esteban Moctezuma. Tomando en cuenta que actualmente el país cuenta con 25 millones de estudiantes, en 20 años ya no contaremos con las escuelas suficientes para la población joven, pues a nuestro ritmo reproductivo, donde según un estudio del INEGI en 2018 nacen 6.000 mexicanos por día, en un año ni un país desarrollado podría asumir satisfactoriamente las necesidades de sus habitantes con estas cifras. Con esto podemos demostrar que nuestro país no está listo para asumir la gran responsabilidad de abastecer con servicios públicos y servicios básicos a un país sobrepoblado. Por tanto, una ley que promueve el control de natalidad beneficiaría la calidad de vida de la población, pues se contaría con los servicios necesarios que demandaría la población, así como las escuelas necesarias para la población joven. Bien, equipo en contra, ¿desea replicar? Bien, pasamos a su siguiente argumento. Adelante. Muy bien, como tercer argumento, seguimos bajo la línea de la violación a los derechos humanos. El control de natalidad de manera autoritaria representa un ataque al pilar de la sociedad. De acuerdo al artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se publicó en 1969, se reconoce el derecho de toda persona a constituir una familia y destaca el papel de ésta como elemento natural y fundamental de la sociedad. Por ende, es obligación estatal protegerla desde sus inicios y sin restricciones absurdas para el varón y la mujer, además de que se le considera merecedora de protección por parte de la sociedad.
Dicho lo anterior, al atacar los fundamentos y la importancia de la familia, se ataca y violenta a uno de los constitutivos primarios del ser humano, su ser social. De esta manera, toda política que involucre la consideración de los derechos humanos, sean en su configuración, contenido o extensión, no puede soslayar a la familia. Pues atentaría directamente contra el ser humano y contra el ambiente natural en el que se desarrolla. Bien. ¿Alguna réplica? Bueno, solo me gustaría recalcar que con el control de natalidad no se estaría limitando a la población a no tener una familia o no formar una familia, sino nada más se estaría limitando el número de hijos. Entonces, en todo caso de que fuera así, pues podemos ver en muchísimos casos que es posible perfectamente vivir sin hijos. Hay muchísimas parejas que viven sin hijos y sin embargo no generan ningún tipo de problema de alguna forma. Igualmente, para recalcar que pues no es solamente el crear una familia como una decisión que, sí lo hago de la noche a la mañana y ya mañana quiero tener un hijo, sino es una decisión que requiere de muchísima preparación y tomando en cuenta un poco los datos que vivimos aquí en México, según datos del Economista, se estiman que un total de 171,000 casos de embarazos no deseados se generaron durante la pandemia. Esto lo comparamos con el número de nacimientos del año del 2019, que significaría que se trata que un 8.5% de las familias que se crearon en este año, pues prácticamente son familias no deseadas o familias pues no listas para tener o recibir un hijo o hija. Asimismo, estimaciones del CONAPO consideran que en México se tendrá 1,215,000 mujeres adicionales de 15 a 34 años con necesidades insatisfechas de anticoncepción. Esto quiere decir que pues puede que sí hayan estado considerando el tener una familia, pero simplemente no hay la infraestructura para poder llegar a todas esas personas que ya están explotando de su vida sexual y no pueden hacerlo de forma segura porque simplemente no cuentan con los métodos anticonceptivos y estamos hablando de edades desde los 15 años. Consideramos que una persona con la edad de 15 años que posiblemente ni siquiera está trabajando va a tener que afrontar todos los gastos y todas las responsabilidades que es de formar una familia a esa temprana edad. Bien. ¿Equipo en contra desea replicar? Sí, contestando a lo que dijo Paulina, de que ella, bueno, su postura es en limitar el número de hijos, repitiendo lo que dije en mi argumento, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de constituir una familia. No, en ningún momento menciona acerca así con 2 o 3 hijos, y bueno, el limitar el número, ya sea a 1, a 0 o a cualquier otro número, se refiere a una restricción absurda, la cual va en contra de todo el derecho de constituir una familia. Y bueno, de acuerdo a lo que contestó Jordi, creo que nuestra postura también está consciente de la dificultad que puede significar un embarazo no deseado o la falta de educación sexual. Sin embargo, creemos que está por el momento está un poco fuera de tono, bueno, fuera de lugar, la postura de la educación sexual. Por ejemplo, por nuestra parte lo vamos a tocar más adelante como una alternativa, no tanto un causante de la natalidad, digo, de un control de la natalidad. Bien. Pasamos al siguiente argumento, si todo el mundo está de acuerdo. ¿Sí? Argumento siguiente, por favor. Hablando de otro aspecto, bueno, un aspecto económico, está el aumento en el coste de vida. Pues hablando de servicios básicos y el crecimiento de la población, de acuerdo con el análisis del Banco Mundial, este crecimiento trae como consecuencia un aumento en el coste de la vida, en especial en países como lo es México, pues hay mucho menos recursos, además de que se incrementa la escasez de agua, incrementa el costo de alimentos, incluidos los alimentos incluidos en la canasta básica, y pues también la falta de dinero y pocos trabajos. De hecho,
Según el Financiero, se especula que si sigue creciendo como lo hemos estado haciendo, solo un 10% de la población podrá cubrir el costo de vida y todas sus necesidades a futuro. Así bien, mientras más pasa el tiempo y la población continúa creciendo, nuestro país menos podrá asegurarnos una vida de calidad y un trabajo seguro. Bien. ¿Alguna réplica, equipo en contra? ¿O pasamos al siguiente argumento? Pasamos al siguiente, yo creo. Al siguiente. Ok, bueno, respecto a la razón económica sobre las mujeres y la oportunidad, digamos que el costo de vida, no, perdón, el costo de oportunidad de las mujeres aumenta conforme aumenta la preparación profesional. Y en el caso de la mujer profesional, la disyuntiva está entre dedicarse de lleno a una vida a una vida profesional o dedicarse a la crianza de los hijos. Los datos respaldan esta idea como muestra la gráfica, donde a mayor grado de escolaridad, menor número de hijos. Podemos pasar a la siguiente. De hecho, también existe una relación entre la disminución de la tasa de fertilidad y el aumento en el Producto Interno Bruto per cápita de un país, como muestra la gráfica, donde se observa que a mayor Producto Interno Bruto per cápita, menor tasa de fertilidad. En este caso, la solución nos muestra nuevamente que la prohibición autoritaria no es una solución factible, sino que existen alternativas para resolver el problema, como lo es el cambio climático con las instituciones correspondientes. Bien, ¿desea replicar, equipo a favor? Me gustaría replicar con... Adelante, adelante. No, tú Sí. primero. Bueno, a mí me gustaría contestar pues ambas partes de las gráficas que nos mostraron, donde justamente mencionan que a mayor nivel de estudio, menor son la cantidad de hijos que se tienen. Pues obviamente estamos en un país donde la mayoría de las personas no llegan al nivel de estudios universitarios, lo cual significaría que pues, estamos hablando de que las personas van a llegar a tener bueno, uno o más hijos. Esto pues estaría afectando todo lo que hemos comentado anteriormente, como es la ecología, la economía y las tasas de desempleo en el país. Y asimismo, comentando esta parte del Producto Interno Bruto per cápita, México es uno de los países con menor Producto Interno Bruto per cápita. Tenemos uno de los salarios mínimos más pequeños que existen en el mundo y pues digamos, nosotros nos encontraríamos en el esquema donde la tasa de fertilidad es la más alta, también haciendo impactos negativos en los rubros que habíamos comentado anteriormente. ¿Equipo en contra? ¿Desea replicar? No, pasamos al siguiente argumento. Pasamos al siguiente argumento. Adelante. Ok, bueno, el siguiente argumento es económico y es sobre el desaceleramiento del desarrollo del país. México cuenta con 126 millones de habitantes, con lo que actualmente se ubica como el 10º país más poblado en el mundo, de acuerdo con la última proyección del año 2020 de la Organización de las Naciones Unidas. Según el estudio Crecimiento Poblacional en México, Factor de Impulso o Freno para el Desarrollo Nacional de la UNAM, un aumento acelerado en el número de habitantes puede desencadenar severos problemas para la economía mexicana si es que el Producto Interno Bruto no crece al mismo ritmo. Simplemente en el año 2020, el INEGI informó que el Producto Interno Bruto cayó 2.4% anual en el primer trimestre, su mayor contracción en 11 años. Armando García de León, investigador del Instituto de Geografía y autor del informe, señala que un número suficientemente adecuado de habitantes puede representar una gran ventaja para cualquier país. Igualmente, cuando sobrepasamos este número, puede convertirse en un factor de desaceleramiento del desarrollo del país. ¿Equipo en contra? ¿Desea replicar?
yo creo que vamos a replicar, pero con el siguiente argumento, que también va muy en la línea del aspecto económico. Siguiente argumento. Gracias. Como siguiente argumento tenemos un fenómeno ocurrido en China, un país que ya puso en práctica hace años el control de natalidad de forma autoritaria. Un control de natalidad autoritaria desencadena consecuencias económicas y sociales en el largo plazo. Por ejemplo, a pesar que desde 2015 hubo una flexibilización de la política del hijo único en China, la tasa de natalidad, como podemos ver en la gráfica, ha caído desde las décadas de los 80 y llegando el año pasado a su punto más bajo en 70 años. El número de niños nacidos en China en 2019 fue de 14.65 millones, lo cual comparado con el año anterior cayó 580,000. La caída de este indicador, como se ve, ha sido constante en los últimos años y esto podría traer problemas sociales y económicos para China. Según un estudio que se publicó a inicios de enero del 2020 de la Academia de Ciencias Sociales de China, el CAS, el país debe implementar políticas para abordar el problema de que una fuerza laboral cada vez más pequeña y una población mayor de personas ancianas combinadas podría tener consecuencias sociales y económicas muy desfavorables. El informe del Estado chino, publicado por la agencia Bloomberg, estima que una cuarta parte de la población del país será mayor de 60 años para el año 2030. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ahí podemos ver. Será mayor para el año 2030. El muy discutido temor de que en China envejecerá antes de hacerse rica ya no es solo una posibilidad teórica, sino que se está convirtiendo rápidamente en una realidad. The Economist destaca que en el año 2014 los pagos de las pensiones superaron las contribuciones, es decir, ya no tenían el dinero suficiente para pagarle a las personas retiradas. Y esto podría llevar a que en el año 2035 el Fondo Nacional de Pensiones se quede sin recursos. Dicho lo anterior, y observando las gráficas, es visible el riesgo económico y social causado por un control autoritario de natalidad. A la fecha, como podemos ver en la pirámide demográfica de México, tenemos una base demográfica grande, es decir, nuestra sociedad es joven y comparada con la de China, están en el caso contrario, no tienen este escenario tan positivo, por lo que sus últimos años como potencia económica se puede ver amenazados por una bomba del tiempo demográfica. En conclusión, un control de natalidad autoritario desencadena consecuencias en el largo plazo a nivel económico y social, es decir, no apoya un crecimiento económico integral. Bien. ¿Equipo a favor desea replicar? Sí. Bueno, el crecimiento de la población y el crecimiento demográfico no están relacionados de ninguna manera con el crecimiento económico. De hecho, son otros los factores que podrían dar lugar a que las economías crezcan. Por ejemplo, las teorías como la del economista Thomas Malthus, que mencionaron hace rato, sobre el principio de la población, señala que el crecimiento económico también depende en su mayoría por otros factores como la tecnología, la inversión, la educación, la inversión en capital, etcétera. De forma que son estas variables y no el crecimiento demográfico las que podrían generar una mejora en la economía. Y podría incluso pasar lo contrario, o sea, darse el caso que el crecimiento demográfico se convierte en un problema en sí mismo para el desarrollo. O sea, en conclusión, el crecimiento económico debería ser mayor que el crecimiento de la población, ya que este será el principal origen de los problemas económicos. Bien. ¿Equipo en contra? Sí, de acuerdo con la parte del crecimiento económico. Sin embargo, nuestra tasa de crecimiento económico ha sido muy golpeada por diferentes factores y aunado a esto, si se llegara a aplicar un control de natalidad, nos veríamos envueltos en la crisis de la bomba demográfica. ¿Cómo crees que reaccionaría la sociedad si las aportaciones de impuestos, pago de derechos y demás ya no puedan darle el pago de pensiones a nuestros padres o a nuestros abuelos? Esto sería una consecuencia catastrófica y a eso me refería, mejor dicho, en vez de crecimiento económico, debí referirme a una economía integral, ya que no deberíamos dejar de lado a las personas que durante años trabajaron y que ahora están recibiendo el fruto de su trabajo, y que, bueno, no haya dinero en los fondos nacionales para poder pagarles por todo el esfuerzo que ya tuvieron. En la opinión del equipo, sería una catástrofe. Considero que eso, digamos, esta parte de
cuidar los fondos que se usan para el retiro de las personas que ya trabajaron por múltiples años y contribuyeron al desarrollo de la economía del país, tiene que ver más con la administración justamente de los fondos y de cómo usa la retención de impuestos el gobierno, más allá de la población o digamos, de la pirámide de población que tenemos en un país. Porque si bien en México la retención de impuestos tiene un porcentaje muy bajo comparado a otros países, donde casi todos los empleos, una gran mayoría de los empleos son informales. Estos empleos informales no generan ningún tipo de fondo para tu retiro, ningún tipo de pensión, y es por eso que luego países como China también llegan a tener ese problema donde no cuentan con los fondos para pagar las pensiones. Si en México se implementara a través del gobierno una estrategia para poder mejorar el uso y, digamos, podría decir incluso la inversión de ese dinero que se está recolectando a través de los impuestos para después dárselos en pensiones, sería una forma más viable de tener una economía integral, más allá de seguir teniendo hijos sin límite alguno. Bien. Además, Desea replicar equipo en contra y pasamos a conclusiones. Adelante. yo solo iba a decir que además creo que ya nos están dando pensiones en los próximos años. Sí, pasamos. ¿Me ibas a decir qué, perdón, Paulina? ¿Puedes repetir porque no te escuché bien? Solamente, o sea, para apoyar el argumento de Jordi, también iba a mencionar que ya no se van a dar pensiones. Para el argumento de Jordi. Muy bien. Entonces, ¿tienen todavía un argumento o pasamos a las conclusiones? Nos queda un argumento a ambos equipos. Un argumento, listo, un argumento y conclusiones. Adelante. Nuestro último argumento del equipo a favor es el costo de parto. El costo de parto y de mantenimiento de un recién nacido en comparación a los ingresos que tiene un mexicano promedio. El 60% de los mexicanos tiene un nivel de ingreso entre 1 y 2 salarios mínimos. Este es en promedio 10,620 pesos mensuales, tomando en cuenta un mes con 30 días de trabajo. Basándonos en los datos de la aseguradora Prudential, los primeros 4 meses después de tener un bebé igualan casi a 80,000 pesos de gastos mensuales. Del lado derecho podemos ver todos los gastos que se tendrían de vivienda y servicio, de alimentos, ropa y accesorios indispensables. Y también tenemos pues, los ahorros que irían hacia los estudios y la salud de este recién nacido. Y del lado izquierdo tenemos pues, en sí lo que son los gastos antes del nacimiento, que pues, en sí engloban lo que son las pruebas, las consultas ginecólogas y el parto como tal. Bueno, tomando eso en cuenta, podemos decir que estas personas con este 60% de los mexicanos deberían de contar con un ahorro del 100% de su salario de 2 años y medio solamente para liquidar los gastos de estos 4 primeros meses. El tener un bebé significa un gasto que la mayoría de la población no puede sostener en México. Bien. Último argumento, equipo en contra. Vámonos ya sin réplicas para que nos dé tiempo. Adelante. Bueno, como último argumento tenemos nuestra presentación de otras opciones o que no sea una ley para reducir el aumento de la natalidad. Y es que el control autoritario de la natalidad no es la única opción para reducir el aumento. Existen distintos medios de control no autoritarios que pueden disminuir el número de natalidad en las poblaciones. Un ejemplo muy claro es la educación sexual, la cual ha demostrado que al ser impartida de manera adecuada, ya sea por instituciones o por las mismas familias, reduce en gran medida la tasa de nacimientos, aumentando el nivel de planificación familiar que tienen las parejas, que toman decisiones y medidas más conscientes para ejercer su sexualidad libremente. Un ejemplo del anterior se dio en Estados Unidos entre 2006 y 2014, donde según la agencia AFE, la población hispana redujo en un 50% la tasa de embarazos adolescentes entre dichos años, gracias al aumento al acceso a la educación sexual, demostrando que implementar leyes no es la única solución al crecimiento de la población. Podemos observar entonces
que los factores que influyen en los nacimientos son más que el permiso del gobierno o no para tener muchos hijos, y que las medidas para llevar a cabo un control no requieren un carácter autoritario. Bien. Pues con esto concluimos, ¿cierto? Muy bien, equipo. Bueno, y en conclusión, ¿Sí? con estos argumentos hemos demostrado que a pesar de ser considerado en contra de los derechos humanos, la existencia de una ley que demande un control de natalidad en el país a nivel social buscaría mejorar la calidad de vida de los actuales habitantes del país, otorgándoles los servicios básicos necesarios que demanda la población, así como disminuir la pobreza, el desempleo y la criminalidad en el país. Ahora, hablando de nivel ecológico, esta ley busca hacer un mejor reparto de los recursos naturales, evitando mayores impactos ambientales que, si bien no se pueden detener, se pueden reducir a futuro. Finalmente, a nivel económico, esto frenaría el desaceleramiento del desarrollo del país y de igual forma evitaría problemas económicos graves causados por la sobrepoblación en caso de que continuemos a este ritmo reproductor. Bien. Muchísimas gracias a los dos equipos. Muchísimas gracias. Buen trabajo. Falta la conclusión en contra, perdón. Sí, perdón. Adelante. De acuerdo con los argumentos expuestos, hallamos que un control de natalidad autoritario no es una estrategia correcta para la búsqueda y resolución de problemas sociales. De hecho, por lo que se mencionó, concluimos que el control de la natalidad es un plan extremo, es un plan extremo, es un movimiento autoritario que amenaza el pilar de la sociedad y no da resultados tangibles en cuestiones económicas, ambientales o de cualquier otra índole. Por ello, es mejor propiciar un ambiente de crecimiento económico que de manera indirecta influya en la toma de decisiones de las familias en relación a la cantidad de hijos que tendrán. Bien. Ahora sí, les agradezco a todos. Control de la natalidad en México. Muchísimas gracias a ambos equipos.